Bueno, mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo al canal. Está pegando una calor exagerada en esta tarde. Menos mal que estamos en un sitio donde hay muchísima sombra. Caen también algunos rayitos de sol, pero corre un poquito de aire y esto refrigera el cuerpo. Y en esta tarde también nos vamos a traer una refrigeración para tu cuerpo, para tus huesos, para tu mente, para tu corazón, para tu alma. Te vamos a dar un refrigerio espectacular. Nos vamos a ir acercando a la palabra de Dios. Acompañarme en esta tarde porque va a ser flipante. Cada día que pasa en la vida me estoy dando cuenta que la palabra de Dios es sorprendente y a mí me cautiva muchísimo porque podemos ver que aún y a pesar de haber estado escrita hace miles y miles de años atrás, aún en nuestros días es viva y eficaz y está totalmente actualizada. Y por eso vemos en muchísimas iglesias que la palabra de Dios aún se predica, que la palabra de Dios no tiene caducidad, que la palabra de Dios es verdadera. Y es sorprendente como hace miles y miles de años atrás que la palabra de Dios se escribió y aún está totalmente actualizada. Vemos que podemos sacar provecho para nuestras vidas. Y así también lo vamos a hacer en esta tarde. Vamos a leer un pequeño pasaje de uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, y lo vamos a traer a nuestra actualidad. Y podemos comprobar que tal y como lo estaba pasando el pueblo de Israel en aquel tiempo, lo podemos traer a nuestros días. Y vemos que es totalmente funcional, que es totalmente acertado y actualizado para nuestros días y nos enseña muchísimo. El ser humano ha evolucionado tecnológicamente de una manera brutal, de una manera sorprendente. Ha evolucionado en su manera de actuar, ha evolucionado de manera material, sorprendentemente, sobre todo si comparamos hace siglos o hace milenios atrás. Si vemos ahora el ser humano con toda la tecnología que tiene, es algo sorprendente, algo casi bien milagroso. Pero algo que apenas ha evolucionado ha sido la relación con Dios. Y por eso vemos que incluso en el Antiguo Testamento, tal y como se comportaban el pueblo de Israel, lo podemos traer tranquilamente a nuestros días. Podemos traer aquellas etapas que vivía el pueblo de Israel con Dios, es totalmente actual en nuestros días. Y eso me da a entender algo, que el ser humano apenas ha evolucionado su relación con Dios, sigue siendo la misma. Vamos a ver si aquí me encuentro bien, me podéis ver bien. Me encuentro estupendamente, pero a ver si vosotros también me veis tan bien como yo me encuentro. Y como digo, en esta tarde quiero compartirles una pequeña porción de la palabra de Dios que a mí Dios me ha tocado y me ha revelado con mucha pasión este pequeño pasaje bíblico que quiero compartir con todos vosotros en esta tarde. Y vemos que Dios también tiene muchísimas formas de hablar y esto lo he comentado en algunos vídeos anteriores. Dios tiene muchas formas de hablar y como lo comentamos también con nuestro hermano G, Dios puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de la naturaleza, a través de situaciones. Pero una forma que tiene Dios de hablar directamente a tu corazón, directamente a ti, es leyendo su palabra.
Si quieres que Dios te hable en esta tarde, si quieres que Dios te hable en este momento, la mejor forma que tienes es leer su palabra. Vemos que Dios se puede revelar de muchísimas formas para hablarte, a través de situaciones, a través de revelaciones, de sueños, de palabras que otras personas te digan. Pero si tú quieres que Dios te hable de una manera muy directa a tu corazón, a tu mente, a tu alma, es leyendo su palabra. Es la forma de que te hable Dios, de la mejor forma que Dios te puede hablar, es leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, porque la Biblia es palabra de Dios. Recuerdo, estando en la escuela, que escuché a un profesor de filosofía que él decía, y lo comentó un par de veces porque recuerdo esto bastante presente, que él decía que cada noche le leía la palabra de Dios, la Biblia, a su hijo, porque él decía que tiene historias muy sorprendentes. Y sí, es verdad, tú la Biblia la puedes leer como sea, la puedes leer como un libro de historia, porque tiene historia, la puedes leer como un libro de fantasía, incluso hay librerías que tienen la Biblia en la sección de ciencia ficción. Pero a mí aquello me tocó bastante, porque la Biblia sí que la puedes leer como tú quieras, pero si quieres que Dios te hable a tu corazón, hay que pedirle al Espíritu Santo que te muestre, que te dé sabiduría, para que cuando tú leas la palabra de Dios te sea revelada de una manera especial, y es cuando Dios habla directamente a tu vida. Vamos a reflexionar en esta tarde, vamos a tener un tiempo de devocional para disfrutar en esta tarde tan estupenda en este domingo caluroso. Es un domingo de calor, pero es maravilloso, porque aquí donde estoy hace bastante sombrita y corre un airecito que te levanta el ánimo. ¡Vamos a ello! A ver, esto sí funciona y la cámara recoge bien mi carita, la carita feliz que tengo. Esto es un versículo que ya, como os he comentado, va directamente a mi vida, pero como a mí me ha hecho tanto estrago en mi vida, tantísimo me ha impactado, que quiero compartirles a vosotros. Y el pasaje bíblico es una pequeña porción, se encuentra en el Antiguo Testamento, en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Malaquías, capítulo 3, del 13 al 15. Como son poquitos versículos, los vamos a leer. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y en estos versículos nos vamos a centrar en este pequeño devocional, porque vemos que puede ser comparable, podemos trasladarlo totalmente a nuestros días. Y lo que me sorprende es de la manera que estaba actuando el pueblo de Israel en aquel entonces. El profeta Malaquías había detectado un desorden en el pueblo de Israel. Se habían vuelto totalmente pasotas hacia su Dios, se habían vuelto impíos, se habían vuelto descarados. El profeta Malaquías, 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, había visto que su pueblo, que el pueblo de Israel, se había vuelto muy descarado contra Dios. Se había vuelto
muy impío delante de las cosas de Dios. Aún sabiendo los israelitas por dónde Dios los había rescatado, se habían olvidado totalmente de esos milagros que había hecho Dios contra ellos y se habían vuelto descarados, se habían vuelto pasotas, le habían dado la espalda a Dios. Y Malaquías aquí se lo recuerda y se los dice. Y vemos en el versículo 13 que dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Quiso remarcar aquí firmemente la palabra violentas, Malaquías. Comienza: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Aquí Jehová se lo está diciendo, que Él escucha nuestros corazones, Él escucha nuestras palabras, allá donde estemos, no nos podemos esconder de Él. Y esta palabra que dice violentas, dice Jehová, realmente en el antiguo hebreo quiere decir palabras duras, palabras descaradas contra Jehová. Recordemos que en el contexto histórico estamos hablando 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, y el pueblo de Israel se había vuelto totalmente en contra, le había dado la espalda a Dios, se había vuelto muy descarado con las cosas del Señor, el templo lo habían descuidado y hacían lo que se les roncaba la gana. Y aquí Malaquías se los dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Cuando dicen que hemos hablado contra ti, el pueblo les está recriminando: ¿qué hemos hablado contra ti, Jehová? Y esto implica una ceguera espiritual. Esto implica que ellos no reconocían lo que estaban haciendo. Estaban pecando, pero como habían pecado tanto, que habían creado una capa que no reconocían la maldad que estaban haciendo contra su Dios. Entonces por ello ellos le recriminan: ¿y qué estamos haciendo contra ti? Porque no estaban viendo, tenían una ceguera espiritual de toda aquella maldad que estaban haciendo. Y no reconocían la gravedad de sus palabras. Tenían una postura totalmente defensiva contra Dios. Habéis dicho, ahora Jehová aquí les dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Aquí le estaba diciendo realmente que no aprovecha nada el seguir los pasos del Señor. El pueblo de Israel le estaba diciendo que tanto da ir a la iglesia, tanto da leer su palabra, tanto da tener comunión con Dios, orar. Se habían olvidado, el pueblo de Israel se había olvidado de todo aquello que Dios había hecho por ellos. Vivían de una manera como ellos querían. Vivían sin respetar a Dios. Vivían a lo ancho, a lo llano, en sus pecados, en sus deleites. Hasta tal punto que ellos decían que no aprovechaba absolutamente nada la dedicación a Dios, la dedicación al templo, la dedicación a la ley de Dios. En el versículo 15 dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A más, el pueblo de Israel decía que también esto se puede comparar en nuestros días, que los soberbios, que los que tientan a Dios, no les pasa nada, y aún así son prosperados. Hoy en día también podemos decir esto,
mira como mi vecino, mira como aquel que no ora, ni va a la iglesia, ni lee su palabra, mira él cómo es prosperado, mira aquel pedazo de carro que tiene, la pedazo de casa que tiene, ni va a la iglesia, ni ora, ni nada con el Señor. Yo entiendo que estas palabras y este versículo es un poquito duro y puede afectar vuestros corazones, pero no deja de ser palabra de Dios. Y yo quiero en esta tarde no amargar vuestra alma, sino vivificarla. Y esto no es para señalar a nadie, porque en primer lugar soy yo que me debo poner, pero sí que es para alertar, para darme esa sabiduría. Y vemos, y por eso os digo que la palabra de Dios es viva. Ya en aquel tiempo se estaba dando esta situación con el pueblo de Israel. Y hoy en día también lo vemos, que es totalmente actual. Hay muchísimos cristianos que también piensan lo mismo, que da igual ir a la iglesia, que da igual el hacer ayuno a Dios, que da igual esa dedicación que está teniendo uno. Porque igualmente vemos que hay otros que no ayunan, que no leen la palabra de Dios, que no tienen relación y prosperan la mar de bien, prosperan muchísimo más que los cristianos. Y vemos que realmente el punto clave aquí, y esto sí que me gustaría que en este momento me prestaran atención, que en este momento pongan y abran vuestros oídos espirituales. La relación con Dios no es una relación de que yo me acerco a Él para que Él me prospere. Y en estos muchos tienen problemas y erran y luego se desvían. Sino la relación con Dios, uno debe acercarse a Dios únicamente por amor. Y luego sí es verdad que caen un chorro de bendiciones, caen una grandísima abundancia de prosperidad, pero no porque Dios os la tenga que dar, sino simplemente por amor. Y nosotros, los cristianos, deben acercarse a Dios, deben buscarlo a Dios únicamente por amor. Bueno, mi gente, hay otra parte de este vídeo, porque hemos visto en este pasaje que el pueblo de Dios estaba desviado, le había dado la espalda a Dios, pero en la otra parte del vídeo vamos a ver de que sí que existe un remanente. Sí que había en aquel entonces un remanente, había un pueblo de Israel íntegro, justo y bien definido, y sabían que era la relación con Dios, sabían que era el buscar a Dios y estar atento en las cosas de Dios. Y esto lo vamos a ver en otro vídeo, en otro momento. Bueno, mi gente, pues hasta aquí vamos a hacer este vídeo. Ya sé que es corto, pero bastante intenso. Y vamos a dejar otra parte, que es una segunda parte, donde vamos a ver realmente el remanente del pueblo íntegro y el pueblo justo de Dios. Y esto lo vamos a ver en otro momento. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale un fuerte campanazo, dale un likeazo y no dejes de ver. Vamos, nos vemos, hasta la otra.